Muy buenos días, mi nombre es Meilina Ariana Aguilar Berrú, soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy les he traído una infografía acerca del proyecto de vinculación de Practicum 1, el cual es Garantía de los Derechos Digitales en la Sociedad de la Información. Para ello se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. En la presente exposición vamos a hablar acerca de la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes y acerca del Memorándum de Montevideo. Me permito darles un poco de contexto acerca del tema. Como es de conocimiento público, la tecnología digital se ha convertido en parte de nuestras vidas en el día a día, sobre todo en el uso del Internet y en todos los ámbitos, tanto como el educativo, religioso, económico, político, entre otros. Como producto de ello tenemos negocios virtuales que han emergido desde el COVID-19, tanto como el coworking, el teletrabajo, la educación en línea y a distancia. Lo que es importante destacar es que la tecnología digital y en especial el Internet nos ha dado una conectividad jamás vista. Es decir, una realidad digital que nos ha traído beneficios increíbles con el acceso a una cantidad de información de todo tipo, donde cada movimiento de los usuarios los vemos reflejados en segundos. Este nivel de progreso de las tecnologías de la información y en comunicaciones, o más bien conocidas como TICs, son la medida que se utiliza para medir el desarrollo de un país. Y hoy en día, la demanda por habilidades y capacidades en el uso de herramientas tecnológicas ha incrementado en el mercado, más aún dentro del campo de niños, niñas y adolescentes. Este fenómeno de la digitalización, que ha dado a la humanidad grandes beneficios, también ha traído consigo un sinnúmero de amenazas, vulnerabilidad y riesgos, en especial a este grupo de la sociedad, los peligrosos que las TICs exponen a niños, niñas y adolescentes. Pueden verse inmersos en la ciberadicción, ciberbullying, el grooming, el texting de extorsión, la pornografía infantil, en general, vulneraciones de su vida íntima y sexual, entre otros. Estos terminan derivándose en delitos de la vida real, como la violación a la intimidad personal y familiar, violación sexual, calumnias e injurias, etc. Es por todo lo anterior que se deriva la importancia de la creación de políticas y normativas regulatorias que promuevan estos espacios seguros con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, enmarcados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para comenzar, la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes y erradicar las distintas formas de violaciones para sus derechos en Internet. El gobierno se ha tomado en cuenta las recomendaciones y ha desarrollado una política enfocada para un espacio seguro para todos. Esta es la política pública por un Internet seguro para niños, niñas y adolescentes de septiembre del 2020. Esta política tiene correlación con varios instrumentos internacionales como son la Intervención en las Naciones Unidas para los Derechos del Niño. ¿Cuál es el objetivo de esto? Fomentar una cultura preventiva y seguimiento de sanciones ante la vulneración de derechos. Trata de construir mecanismos con el ingreso sano, seguro y constructivo del Internet en los espacios digitales para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué ocasiona o qué tiene que ver la Convención sobre los Derechos del Niño? Establece los derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, la creación o la protección contra toda forma de maltrato. Derechos que sin lugar a dudas pueden estar potenciados, aunque también vulnerados en el espacio virtual como lo es el Internet. Para garantizar los derechos digitales a la ciudadanía digital y las capacidades informales de niñas, niños y adolescentes para un Internet seguro, se debería proponer reformas al COIP sobre delitos informáticos y transgresiones en contra de niños, niñas y adolescentes en los entornos virtuales.
Proponer en la reforma del Código de Niñez y Adolescencia la inclusión de los derechos digitales, las medidas de protección y reparación a la tipificación y sanciones frente a los delitos cometidos contra de niñas, niños y adolescentes. Incidir en la Asamblea Nacional respecto del proyecto de protección de datos personales y la promoción de derechos digitales. Proponer una normativa que ayude a regular el funcionamiento de los centros de acceso al Internet con enfoque de protección a la niñez y a la adolescencia. En la construcción de la política que estamos haciendo referencia, se identificaron 5 ejes en los cuales resultan indispensables para alcanzar con éxito los objetivos planteados. El primer gran eje son las medidas legales para garantizar los derechos digitales. Este eje se orienta a fortalecer y reformar la legislación nacional para garantizar los derechos digitales y proteger la de los niños, niñas y adolescentes frente a vulneraciones y violencia en el Internet y sancionar a sus agresores. El segundo eje se refiere a medidas técnicas y procedimentales, es decir, promover un acceso sano, seguro y constructivo para proteger la integridad y dignidad de niños, niñas y adolescentes. Así tenemos la creación de lineamientos técnicos, de regulaciones, códigos de conducta, estándares, entre otras. El tercer eje tenemos el seguimiento y control a la coordinación institucional. Tenemos la construcción de estructuras organizacionales de seguimiento y control. Además, por supuesto, de la cooperación internacional, que dice que se debe establecer acuerdos, tratados o convenios internacionales de cooperación técnica y económica en materia. Describe delincuencia, ciberseguridad, enfocados a la niñez y a la adolescencia. El cuarto eje es fortalecer y consolidar las capacidades. Aquí se refiere a beneficios y riesgos del Internet, promoviendo la cultura de prevención y seguridad en entornos digitales dentro y fuera del sistema educativo. Para ello es necesario desarrollar campañas de difusión sobre el uso seguro de Internet, sobre alianzas con instituciones públicas para difundir la implementación de políticas públicas para el uso seguro del Internet para niños, niñas y adolescentes. Y como quinto eje tenemos a la estrategia comunicacional, impulsar una cultura de protección e integrada. Ese fin tiene de disminuir la vulnerabilidad garantizando sus derechos digitales, el uso seguro de un Internet y la respuesta y atención de los riesgos y los delitos cometidos contra ellos. Y a través de las tecnologías de la información y la comunicación, para esto es necesario coordinar campañas de procesos de difusión y concientización para el uso de un Internet seguro. Las entidades participantes en el accionar interinstitucional se encuentran en el sector público. Esta política se encuentra liderada por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Ministerio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos. Cuenta con el apoyo de 16 instituciones públicas y privadas. Respecto al eje número 3 de la coordinación institucional, tenemos varias entidades participantes en este accionar como es el sector público. Instituciones de protección de derechos de niñez y adolescencia, en los que también actúan diferentes instancias de las funciones del Estado y niveles del gobierno, tanto central como descentralizado. Y en el sector privado tenemos a organizaciones no gubernamentales, a empresas de telecomunicaciones y a proveedores de servicios y redes de Internet. Ahora, acerca del Memorándum de Montevideo, tenemos que en julio del 2009 se creó dicho memorándum, el cual trata sobre la protección de datos personales y la vida privada, que en las redes sociales e Internet, particularmente para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es? Este memorándum fue realizado en Montevideo, en Uruguay, el 27 y 28 de julio del 2009.
se concentraron representantes de países de América Latina, incluyendo Ecuador. Exponen recomendaciones para prevenir los aspectos negativos de la sociedad de la información, proteger los derechos digitales de niños, niñas y adolescentes, además de promover la educación y el compromiso. Para los estados y entidades educativas para la prevención de niños, niñas y adolescentes, ¿qué es lo que se recomienda? Se debe primar el interés sobre la protección de datos personales y vida privada de niños, niñas y adolescentes, por lo que se recomienda primero a los estados y las entidades educativas o cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de niños, niñas y adolescentes deben asumir el rol de los progenitores e intervenir en la información personal de ellos, que incluyen el uso responsable y seguro del Internet y de las redes sociales. Por lo que esta tarea del Estado y las entidades educativas proporcionar información sobre eventuales riesgos que se enfrentan las niños, niñas y adolescentes en los ámbitos digitales. Sobre la aplicación de las leyes por parte de los estados, se debe garantizar que existan procesos judiciales y administrativos sencillos, ágiles, de fácil acceso, que sean tramitados con prioridad, y se debe crear un canal de comunicación que permita a los niños, niñas y adolescentes presentar las denuncias que puedan surgir por la vulneración de sus derechos en materia de protección de datos personales. Por la industria. Estas recomendaciones están dirigidas a empresas que proveen servicios de Internet. Esas deben proteger a la vida privada de toda persona sobre las redes sociales, su base de datos y sistemas de comunicación, entre otros. Segundo, las reglas sobre la privacidad de las páginas web y aplicaciones deben ser explícitas y sencillas, claras y explicadas con un lenguaje adecuado para estos niños, niñas y adolescentes. En materia de política pública, se recomienda establecer mecanismos de respuesta para la atención de las víctimas de abuso de la sociedad de la información y el conocimiento, en especial en el Internet o en las redes sociales. Se brinde asesoría y apoyo inmediato para las niñas, niños y adolescentes cuando tengan alguna preocupación por el contenido en Internet. Se pueden dirigir hacia ellos. Para los estados sobre el marco legal. El Internet no es un espacio sin normas, impune y sin responsabilidad. Y se debe alertar a las niñas, niños y adolescentes para que no se dejen engañar porque hay sanciones de que aquí todo vale, que las acciones tienen consecuencias y tenemos las recomendaciones para los estados sobre el marco legal, la creación o reforma de la normativa legal. Deben realizarse tomando en consideración primordial el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Finalmente, el Memorándum de Montevideo propone a las autoridades educativas de los países educar en el uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales, también producir material didáctico al respecto para dar información a los niños de lo que deben tener cuidado y así, y también deben capacitar a los docentes en el tema para que sepan cómo reaccionar y cómo explicarles lo que deben hacer y a qué autoridades deben acudir. Eso sería todo. Les agradezco por la oportunidad y por la atención y espero volverlos a ver muy pronto. Muchísimas gracias.